Hola, hola. Qué bueno saludarlos hoy, a todos los que nos siguen en nuestra mesa central desde el periódico El Colombiano de Medellín. Los saludamos Daniel Rivera, editor general de El Colombiano. Buenos Hola, días. Luzma, ¿cómo estás? Juan Diego Ortiz, editor de la sección Metro del Colombiano, y Luz María Sierra, directora del Colombiano. Oiga, acaba de llegar algo para Daniel, importante de las tías, vea, Daniel. Llegaron por fin las tías, se manifestaron. Pero eso está muy Pero interesante, vea. No lo he visto en el Pero usted Lequi. mejor primero para que lo muestre, vea. ¿Qué fue eso? Es de las Que llegó. tías. Pero es eso que las tías y todo lo mandaron por correo. Imagínate. Es tías de lejos. Esto viene, no podemos mencionar todas estas marcas, pero esto viene de lejos. De lejos, de ¿Esas bien son las lejos. tías de dónde? ¿De Miami o qué? Mientras no sea nada de pitufo, todo está muy bien. Ay. Vean pues, Luzma. Dio resultados, Luzma, tu invitación a la campanita dio resultados. Nos llegó la placa de los 100,000 suscriptores a YouTube. Pero ya vamos más de 100,000. Ya vamos, Sebas, ¿cuántos van? 105,000 suscriptores en YouTube. Ay, Luzma, No, felicitaciones. maravilloso, gracias a ustedes, todos ustedes, esta placa es de todos. Ya tengo de tías a YouTube. YouTube es mi tía, muy bien. Las tías youtubers. Esta placa es de todos. Muchas gracias a las audiencias del Colombiano por suscribirse, por darle me gusta, por acompañarnos, por creer en la información veraz por la que trabajamos en este periódico todos los días. Uy, eso fue con sermón y todo, pero muy bien, de eso se trata. Oiga, a propósito, deberíamos inaugurar una pequeñita sección con cositas que pasan en la semana y a veces no podemos ni mencionar porque pues nos extendemos en los temas de profundidad, los que importan, los que interesan, pero es que yo no puedo dejar de mencionar qué tal la foto. Ustedes vieron la foto del presidente Gustavo Petro con el jeque, Con el emir de Qatar. con el emir de Qatar. Sí, ¿Cuántos claro. barriles hay ahí? Imagínese esa vaina. Yo decía, no puede ser este hombre. Se va. ¿Y de qué habló? Sí les dijo que eran un cáncer. Sí les alcanzó a decir algo del cáncer. No vimos media palabra de Petro en contra del petróleo en Qatar. Y está feliz allá en Qatar, en Emiratos Árabes, más o menos todos los que tienen las reservas de petróleo del mundo, mientras la gente acá pidiéndole que nos deje explorar petróleo, Y gas. porque nos estamos quedando sin plata para la salud y para tanta cosa. Él se va allá, él aquí nos dice que es un cáncer y allá se va a comer, me imagino que espléndidos banquetes con estos personajes. Claro, y todos banquetes pues financiados por el petróleo. Subió una foto con un intelectual de Qatar muy importante que dirige un instituto. Esos institutos son financiados ¿por qué? Por el petróleo. Pero bueno, ese era uno de los puntos. El otro, los mini temas. El otro mini tema, ¿qué tal? Nos volvimos Disney. Las caricaturas. Nosotros no Cartoon Colombia, Network colombiano. Hanna Barbera. porque pues la gente no está entendiendo por qué estamos haciendo este comentario. Pero ahora resulta que las noticias son el papá pitufo, Araña, que le podemos decir el hombre araña. El papá pitufo, el con gran contrabandista. El Araña, el negociador de Y paz de las el disidencias negociador capturado. que lo capturaron por orden de Interpol. Y el oso yogi. El oso yogi, el que tienen problemas allá a echar en Barranquilla. Y me falta uno. No, esos tres son. Ah, no, porque es que eso, lo que se habló el presidente Gustavo Petro allá en Qatar. en Arabia fue que al infinito y más allá. Es decir, Buzz Lightyear. parafraseando a Buzz Lightyear. Entonces, pues en estos tiempos en los que la tragedia cunde, pues nos tocó ahora convertirnos, como diría por allá Marx. Estamos hoy muy sofisticados en nuestras citas, que la historia primero se repite como farsa y después como comedia. Exacto. Entonces estamos en la fase de comedia. Que se enseña Marx, ¿no? Que hubo también una Sí, polémica en también. redes sociales que se enseña Marx. A nadie le Desde el enseñaron colegio, Marx, y desde hombre, el por colegio, Dios. desde noveno. Eso. Oiga, y nuestro tercer micro tema era, usted estaba fascinado con el tema de Jonás. Ay, sí, Jonás y la ballena. No me pongan a hablar aquí de hermenéutica literaria, pero fue que en Chile una ballena se tragó a un hombre que iba en un kayak y lo devolvió, Lo lo escupió escupió, de una lo vez. regurgitó de una vez, duró como unos segundos. Es decir, no le tocó como a Gepetto hacer una barca. No, que Gepetto adentro hizo barca, pero también hizo fuego para que la Para que ella ballena lo estornudara. expulsara. Ajá. Entonces era un cuento lo de Gepetto y lo de... Claro, lo de Gepetto, lo de Jonás, pues seguramente eso venía porque se conocían de pronto historias de ballenas que se comían a alguien y lo devolvían, ¿no? Bueno, pero bueno, nuestros temas de hoy son
dos o tres temas, depende de la extensión que Oiga, tengamos. Luzma, pero espérate, y hubo casa de los no, famosos. es que no, Estuvo es que tranquila la semana. no, No es hubo que ese es el Consejo de Ministros. ese es el abrebocas de nuestro primer tema, porque entonces la gente, pues un amigo me dijo, oye, como que no va a haber Consejo de Ministros esta semana. Y yo dije, ¿cómo? Pero no era que lo iban a cada 8 días, había dicho el presidente que iba a volver porque había sido un éxito. Entonces me dice, no, es que no hay ministros. Y efectivamente, ese es el tema primero de nuestro programa, porque lo que ha pasado es que han renunciado muchos ministros. En este momento son 7 ministros si contamos que hay 2 directores de departamento que son las 2 direcciones de departamento más importantes del Estado, que son el DAPRE, que es el que administra la Presidencia de la República, y que es el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación. Prácticamente son ministros, pues han renunciado 7. Bueno, y sobre ese tema de todos los ministros que han salido, esta crisis de gabinete, tal vez la más grande del gobierno de Gustavo Petro, pues nos va a contar un poco Santiago Ángel, nuestro editor de política desde Bogotá. Cuéntanos, Santi, pues un poco un resumen, ¿qué fue lo que pasó? Finalmente salieron 5 ministros y 2 directores de departamentos importantes del Estado. Luz María, sí, pues luego de esa crisis del gabinete, el presidente se molesta mucho, se va a su viaje. Cuando tú dices luego de la crisis de gabinete, ¿te refieres es luego de la casa estudio, de todo el reality del Sí. Consejo de Ministros? Sí, exactamente, lo que vimos todos los colombianos de esas 6 horas, transmitido además en televisión, en donde se revelaron algunos ministros y hubo una controversia. El presidente, lo que nos dicen nuestras fuentes en Palacio, es que se molesta mucho por la decisión de varios ministros de controvertirlo cuando sabían que eso estaba siendo transmitido. Sale de viaje a Emiratos Árabes durante una semana, delega como presidente encargado al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, que recupera mucho poder en Palacio, ya les contamos por qué. Que fue el único que no lo... A mí me regañan por interrumpirlos, pero es que creo que a veces luego se me... Pero Las tías de las YouTube. tías de YouTube me regañan por interrumpirlos. Pero lo que pasa es que Guillermo Alfonso Jaramillo, yo creo que le dio ese premio de dejarlo encargado, porque fue el único, primero, que no criticó lo que todos los demás criticaron, y segundo, se le reía de todos los chistes, pues en las cámaras veíamos cómo era el que... Risas corporativas. Exactamente. Sí. Santi, sigue. Y además hubo una anécdota que el presidente cuenta que muchas personas no conocían, y es que cuando Guillermo Alfonso Jaramillo era congresista por el Partido Liberal, él lleva a Petro, que era parte del M-19, que estaba en la guerrilla, al Congreso de forma anónima. Y por eso se ríen. Sí. Así es. Y además llega Angie Rodríguez, que es una asesora mano derecha del ministro en la cartera de salud, a ser la nueva directora del DAPRE. Los que se van, porque el presidente pidió la renuncia de todos, pero hay una diferencia entre renuncia protocolaria y renuncia irrevocable. Los que se van de manera irrevocable son Alexander López del DNP, la ministra de Ambiente, que estuvo muy en contra del nombramiento de Benedetti, el ministro de Defensa Iván Velázquez, la ministra de Trabajo, el ministro Juan Fernando Cristo del Interior, el ministro de Cultura y Jorge Rojas, que llevaba una semana en el DAPRE y se fue también. Es impresionante ver ese listado y esas fotografías, nosotros las publicamos, porque yo diría que con excepción de Juan Fernando Cristo, los otros 6 eran propias tropas de Gustavo Petro, era pues como de lo más cercano a su corazón, de primer anillo de Gustavo Petro, se fueron todos estos ministros. Y además que pues no es nuevo que un presidente les pida renuncia protocolaria a sus ministros, eso es común. El asunto es el embrollo en el que salen. Después de ese show que montaron en la Casa de Nariño, ellos terminan mostrando que no están de acuerdo con el proceder del presidente Petro. O sea, como que lo dividen, dice, creemos en su proyecto político, pero no creemos en lo que usted está haciendo. Sigue la pelea abierta con el tema de Armando Benedetti. Finalmente, aunque todos creemos que es por Benedetti que se van, el presidente Gustavo Petro ha querido mostrar esto como que es una renuncia normal porque todos se van a ir a hacer campaña política. Pero esa excusa se cae un poco de su peso porque todos estos ministros tendrían por lo menos 2 o 3 meses más para estar en el gobierno sin tener que irse ahora. Entonces,
definitivamente esto es una insurrección por cuenta de que el presidente se la jugó por Benedetti, lo cual abre el gran interrogante de qué es lo que tiene Benedetti contra el presidente o para decir del presidente que el presidente se la juega por Benedetti y sacrifica a todos sus más leales fichas históricas en el gobierno. Es que, como decía Susana Muhammad, ella decía en el Consejo de Ministros, yo llevo 20 años en este proyecto político y no me voy a ir, pues se fue. Le tocó ir, se vio No, que ella lo dijo, preferían yo no, a es decir, cuando ella dijo, y yo no me voy a ir, pues se dio cuenta que el No otro... voy a ser yo la que va a renunciar. Exactamente, y fue ella la que le tocó renunciar. Eso quiere decir que por lo bajo se dijo, no, Benedetti no se va a ir de acá, él se queda. Exactamente, o por lo menos los hechos lo demostraron, y entonces vuelve toda la historia de si es que Gustavo Petro está atrapado por Benedetti. Hay que volver a poner ese audio en el cual Armando Benedetti dice... yo tengo mucho que decir, nos vamos presos todos, si lo que digo sale a la luz, yo puedo contar de dónde vienen los 15.000 millones de pesos. Caen las Torres Gemelas. ¿Quién financió la costa? Es decir... Pero es que ya uno viene explota, que también es que se pasan de calidad. Yo fui a organizar todos los votos hijueputa a la costa, todos hijueputa, sin que pusiera un peso. Y además esa plata se fue para el Pacífico. ¿Quién me hizo ahora nada? ¿No es que quieren que diga hijueputa quién fue el que puso la plata? No me jodan la hijueputa vida, no me jodan la vida porque a lo que pasó ayer y antes, una mierda, Laura, de parte tuya y de parte del presidente. Y prepárense porque yo en cualquier momento reclamo mi espacio político. Y no lo hagan para que vean. Y si creen que es una amenaza, es una amenaza. Y si quieren dar grado, exploto, porque ayer ustedes me maltrataron como una mierda. Y eso no se le hace a Benedetti. Sí, Santi. Y también hay que decir que Benedetti se hace, digamos que valioso y empieza a cotizar a la alta, pues porque el presidente prefiere entregar 7 cabezas de su equipo, que además algunos de ellos estaban haciendo un buen trabajo. Pero no solamente es con Benedetti, sino con Laura Sarabia, porque en ese Consejo de Ministros también hubo unas quejas muy específicas, por ejemplo de la vicepresidenta, por ejemplo de Susana Muhammad, que habló de agendas paralelas, de Alexander López, también sobre el papel de la ahora canciller, y la canciller se queda. Exactamente. La canciller se queda, como usted dice, hay personas valiosas. Juan David Correa, el ministro de Cultura, yo creo que es un tipo valioso. Iván Velázquez, si bien yo creo que estaba en una cartera equivocada porque realmente el de defensa no sabía mucho y la seguridad del país está pues vuelta a un 8, pues de todas maneras es un tipo que vale la pena. La misma Susana Muhammad, un poquito radical, y hay gente que dice que no se sabe tanto daño que le ha hecho al país por su radicalismo en el tema de medio ambiente, pero digamos, para eso la llevaron. Son personas en las que cree ese proyecto político, claro. Digamos. Y hay una cosa muy impresionante de todos ellos, y es que todos dicen que ellos creían en el proyecto y que se van por lo que sucedió. En entrevista con María Jimena Duzán, Juan David Correa dice: yo creo que ese Consejo de Ministros no se debió televisar, sí creo en un diálogo abierto, porque ellos empezaron una narrativa en redes sociales, este gobierno es tan transparente que pone en vivo los consejos de ministros, y los mismos ministros dijeron no, o sea, el ambiente estaba tan maluco, estaba tan caldeado que ya sabían que iba a pasar y aún así lo transmiten. O sea, ellos definitivamente parten cobijas con el proceder del presidente Gustavo Petro, aclarando que creían en ese proyecto. Lo cual abre la pregunta: ¿Petro ya resignó su propósito, su proyecto político? Yo creo que Petro, con la elección de Armando Benedetti por encima de todos estos, cambió, es un antes y un después en su historia política. Es decir, su proyecto político de izquierda, con las convicciones que él promulga, de defensa de muchas de los principios que defiende la izquierda, se derrumbó. Claro. Es decir, ya no es creíble. El proyecto político de Petro ya no es creíble desde el momento en que se inclina por Armando Benedetti, una persona que está llamado por la Corte Suprema de Justicia a juicio por corrupción. En 7 casos. En 7 casos, que tiene unas denuncias, que hemos escuchado denuncias por violencia contra sus esposas, y que pues históricamente ha sido de este tipo de políticos
que lo que busca en las entidades del Estado es ver cómo les haga jugo y provecho y que personal. ha saltado por todos los partidos de los últimos 20 años. Pero hay una cosa, Santi, qué pena, digo rápidamente, y es que nosotros dijimos aquí en Mesa Central, cuando Benedetti se subió a la campaña de Gustavo Petro, que Gustavo Petro había decidido cambiar las formas con tal de llegar a la Casa de Nariño. Eso se demostró, llegó a la Casa de Nariño. Pues bien, también hoy en día nos preguntamos, sí, está preso por Benedetti, Benedetti le sabe un gran secreto, que seguramente es así, porque Benedetti lo dijo, pero además también es capaz de volverle a vender el alma a Benedetti Petro otra vez para continuar en el poder bajo otra cara, bajo otro candidato. Bajo otra cara o bajo su misma cara, no sabemos. Sí, exacto. Pero pues creemos que él sí se irá, él le queda solamente 1 año y medio de gobierno. La pregunta es por la gobernabilidad. ¿Quién en este momento está gobernando y quiénes están a cargo de los ministros? Recuerdo, Santi, a Gustavo Bolívar en una entrevista cuando se cuestionó tanto la ejecución de los planes de cada ministerio el año pasado, que muchos estaban del 0 al 5%, que él decía que los ministros necesitaban mínimo 6 meses para poder conocer las carteras y despegar los programas. Entonces ahora que acá no hay cabezas la en 7... curva de aprendizaje es complicadísima, es decir, es un gobierno al garete y un gobierno en donde el presidente se va para los Emiratos Árabes y pues no pasa nada, porque precisamente tampoco es que hicieran mucho estando aquí, aparentemente. Santi, ¿ibas a decir algo? Luz María, sí, que es justamente sobre eso de la gobernabilidad, es muy importante ver qué va a hacer el presidente, porque por ahora pues hay algunos viceministros encargados, por ejemplo en el caso del Ministerio del Interior, pero es un momento crucial para el gobierno en el Congreso y necesita tener gobernabilidad frente a los partidos. Tiene la dualidad de que al mismo tiempo el presidente no se puede exponer a otra rebelión, entonces va a necesitar este tipo de yes mans que no lo controviertan nunca en los consejos, que simplemente acaten sus instrucciones, pero le tiene que dar juego a los partidos. Por ejemplo, Sanguino llega para representar a un ala del Partido Verde y nos han dicho nuestras fuentes que en el Ministerio de Comercio también podría irse Luis Carlos Reyes para entregárselo a una parte del Partido Liberal. Es que exactamente, porque fíjese, llamó mucho la atención que se fueran justamente Gloria Inés Ramírez, que es ministra de Trabajo, en pleno debate de la reforma laboral, que se fuera también el ministro Juan Fernando Cristo, en pleno debates de reformas que el presidente considera importantes como la salud y la laboral. Y en plenas extras. Pero lo que hemos visto es que en las extras lo que lograron es que prácticamente ya van a aprobar la reforma a la salud. Es probable que cuando usted esté viendo este programa, eventualmente la plenaria de la Cámara de los Representantes ya haya aprobado la reforma a la salud, lo cual quiere decir que, quién sabe, no sabe uno si han utilizado todos estos ministerios para repartir cuotas, para lograr los votos que necesitan para pasar estas reformas en el Congreso de la República. Y si detrás de esa jugada estuvo Benedetti, ¿no? Y si detrás de esa jugada está Armando Benedetti. Pero bueno, en esa... Nadie sabe para quién trabaja entonces al final de cuentas. Sí, llama de verdad mucho la atención el momento en que llega Armando Benedetti. Yo no sé si llega justamente porque la Corte lo iba a llamar, porque él sabía que la Corte ya lo iba a llamar a juicio. De pronto él por eso apresura su llegada, porque él había intentado meterse ahí en el corazón del poder, llevaba 2 años y medio intentando meterse ahí, no lo logra sino hasta ahora, no sabe uno qué se movió detrás, pero él lo necesitaba, porque Armando Benedetti es de las personas que considera que si está en el poder logra evitar que lo lleven a la cárcel, y porque realmente sería una condena importante para él. Entonces, quién sabe qué clavijas apretó, qué promesas le hizo a Gustavo Petro, pero ahí está un poco el gobierno, uno puede decir al garete, pero creo que antes ya estaba al garete. Salió la última información de ejecución presupuestal, solo ejecutaron el 81%, aunque hay quienes polemizan eso, dicen que ni siquiera el 81%, pero esa es la ejecución más mala de los últimos 20 años en Colombia. Ya les mostramos la placa que nos mandaron las tías de YouTube. Por los 100,000. Por los 100,000 suscriptores. Sigan queriéndonos, suscríbanse al Colombiano en YouTube. Estamos el periódico El Colombiano, también nos encuentran como El Colombiano Videos. También estamos así en Instagram, en X, en Facebook, para que vean Mesa Central. Aquí
analizamos la realidad política y hasta nos tiramos chistes y frases filosóficas. Nos mandaron saludes. ¿Desde dónde? Cali, Barranquilla. De Manizales también nos mandaron saludos y ahí vemos en los comentarios gente de muchas partes. Necesitamos la placa, la que sigue es la placa de 1 millón, entonces a ver si nos ayudan a que lleguemos a esa placa. Claro que las tías lo quieren tanto que seguramente llegamos allá. Allá llegamos. Oiga, el segundo tema es el tema del papá pitufo, como estamos en esta onda de tiras cómicas y dibujos animados, pero en la realidad nacional, a mí me parece, Santiago, lo más raro del mundo este tema del papá pitufo. Se supone que el papá pitufo es un contrabandista que le dicen el zar del contrabando, creo que es de Santander, y que por lo menos por 20 años ha estado corrompiendo las instituciones del país para lograr hacer su negocio ilegal. Pero lo que a mí me parece raro es que es en aquel famoso Consejo de Ministros, en el reality, que aparece... ahí lo menciona Augusto Rodríguez. Que Augusto Rodríguez lo menciona, era como uno decía, pero ¿qué hace Augusto Rodríguez, mano derecha de Gustavo Petro durante más de 20 años, metiéndole esta cizaña al gobierno? Porque lo contó, era para decir que Armando Benedetti tenía relaciones con el papá pitufo, y luego de ahí se desencadenó que el papá pitufo había dado 500 millones de pesos a la campaña de de Gustavo Petro, y que Gustavo Petro dice que pidió que se los devolvieran, que hicieran un video, el video pues aún no aparece, que lo hubieran devuelto, pero entonces uno no entiende, ¿es que acaso el gobierno está queriendo que todos hablemos de este tema del papá pitufo? Porque sacan todos los elementos, dan todas las pruebas para que todos los medios del país estemos pendientes de ese tema. Pero cuente un poco, Santiago, usted, ¿qué son los puntos principales de este episodio del papá pitufo? Luz María, sí. Realmente el tema de papá pitufo se conoce el año pasado, pero no con la dimensión con la que se está conociendo hasta ahora. Y se conoce porque la Fiscalía estaba adelantando unos operativos con la Policía Fiscal y de Habanera y logra capturar algunas fichas clave del organigrama de pitufo, que en efecto es un contrabandista, sobre todo contrabandista, lleva 30 años, pero también, incluso de acuerdo con los generales que lo investigaron, trabajó por mucho tiempo con Pablo Escobar en sus inicios. Y en esas audiencias de las capturas de estos personajes, el año pasado aparece, por ejemplo, un alias Bendecido, pues se empiezan a descubrir algunos detalles que la opinión pública no tenía en el radar. El nombre empieza a ser importante justamente por Augusto Rodríguez en el Consejo de Ministros, y cuando se conoce lo del intento de infiltración de los 500 millones de pesos, entonces el gobierno pues empieza también su estrategia coordinada para señalar a otros gobiernos. Lo ha hecho a través de la Oficina de Transparencia de la Presidencia, Andrés Hidárraga, para mencionar otros nombres y decir que ese señor es un señor que había corrompido el Estado durante mucho tiempo. Sati, para poner en orden cronológico, que yo creo que el orden cronológico ayuda a entender. Primero entonces fue Augusto Rodríguez diciendo que Armando Benedetti era amigo, trató de meter al pitufo a la campaña de Gustavo Petro. Entonces ahí pareció en el Consejo de Ministros como que era una pelea entre Augusto Rodríguez contra Benedetti en esta gran guerra que se ha dado para desde todo el grupo petrista tratando de sacar a Armando Benedetti del gobierno. Pero luego, con el paso de los días, la revista Cambio publica una información de acuerdo con la cual se habrían llegado 500 millones de pesos del pitufo a la campaña. Y entonces luego reconocen que sí habían entrado, pero que los habían mandado, que Petro había dicho que no, que los saquen, lo cual de todas maneras ya supone un ilícito, porque es que si los recibieron, es decir, si entraron a la campaña. Ahí se configura ya el delito. Claro, y no solamente, sino que no lo denunciaron. Es decir, como que estuvieran tratando con criminales. Ese es un criminal, pero lo dejamos ahí, diciendo que Petro yo voy a sabía, además. Sí, que Petro sabía que era un criminal. ¿De quién venía la plata? Exacto. Entonces ahí ya tomó un cariz distinto. Lo que era una pelea contra Armando Benedetti ya se convirtió en un problema, en teoría, para el gobierno de Gustavo Petro. Pero después de eso, durante toda la semana, entonces la Fiscalía y el mismo gobierno han empezado a filtrar
piezas que mostrarían que es que Pitufo en realidad había corrompido a todos los generales y a todos los gobiernos antes de Gustavo Petro. Entonces uno tiene como un escenario donde dice, bueno, aquí tal vez era que querían, yo incluso pensé, porque simultáneamente están en el juicio o en la audiencia preparatoria de juicio contra Nicolás Petro, el hijo de Gustavo Petro, que se está dando en Barranquilla, no en Bogotá, es decir, como que estuvieran tratando de distraer la atención de la opinión pública sobre un hecho que es muy grave, que es el enjuiciamiento al hijo del presidente en ejercicio, que eso en cualquier país, eso es un escándalo. Pero entonces, esta semana, si ustedes han visto, poco se ha visto de Nicolás Petro en los medios y sobre todo se ha visto es el papá Pitufo. Es que sí fue muy extraño ver al que maneja la Oficina de Transparencia, el anterior Sarra Anticorrupción, explicando los audios que él mismo filtraba de Pitufo, cuando se había visto que los mismos funcionarios filtraran audios como para apoyar todas las teorías que están en boga. Claro, y Augusto Rodríguez incluso filtra una foto de una conversación entre Xavier Vendrell y Benedetti, Santiago, porque ahí también juega papel el catalán Vendrell, ¿no? Pues digamos que esta semana y la anterior particularmente han sido muy intensas en el país judicial, porque no solamente estuvo la audiencia preparatoria de Nicolás Petro, que es un caso pues muy relevante donde la fiscalía ahí ha avanzado muy lento, pero también estuvo en las audiencias del caso del expresidente Uribe, en fin. Lo de Vendrell es que a esa reunión a la que el presidente reconoce como cierta, en donde se dan cuenta de la entrega de los 500 millones de pesos, asiste Javier Vendrell, que fue un estratega de campaña, había trabajado con Petro en la alcaldía, nacionalizado Express en Colombia, es catalán de los movimientos separatistas, y asiste con otra figura que en ese momento era del Partido Verde y que no sabíamos que estaba tan involucrado en la campaña, a la casa de Pitufo en 2022. Y ahí se le entrega a Javier Vendrell en plena campaña. Y ahí Pitufo le entrega a Javier Vendrell los supuestos 500 millones de pesos que después Petro dice dio la orden de regresar. Santi, ¿y esto se suma a cuánta otra plata que ya le habían supuestamente entregado a Javier Vendrell y que él dice que se usó pues como para todo el tema de los testigos y de mover las juventudes? Porque es que no es la primera vez que Javier Vendrell sale al juego en la campaña del Pacto Histórico diciendo que no tenía nada que ver con la campaña. Y otra cosa importante ahí es que Daniel Coronel reveló en su informe que el abogado de Papá Pitufo es abogado también de varios de los separatistas catalanes en Barcelona. O sea, hay una conexión directa. Hay dos puntos importantes, me parece. Además, es que si se configura que el Papá Pitufo iba a dar 500 millones de pesos, más los 15.000 millones de pesos de los que habla Armando Benedetti, que él podría contar de dónde vienen, más la plata que dio el Turco Ilzaca y el hombre Malboro. Es decir, vamos sumando y sumando una cantidad de dineros irregulares que habrían financiado la campaña del presidente Gustavo Petro, lo cual pues cada vez la hace más ilegítima su presidencia. Y lamentablemente la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, ya lleva un año en el cargo y no ha movido un dedo para investigar a Ricardo Roa, que es el gerente de la campaña, que ya el Consejo Nacional Electoral le recogió 80.000 pruebas en ese expediente. Y con todos estos datos, pues hace rato Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, tendría que haberse empezado la investigación en la fiscalía por esa financiación. Bueno, y el segundo punto es el tema de Javier Vendrell, es que estaba buscando un trino diciendo que no lo iban a atemorizar, que el proyecto del cambio tenía que seguir, que él se iba a mantener ahí, y a uno le suena realmente, ¿cómo así? Él es funcionario público, no que había dicho que él solamente estaba ayudando voluntariamente y ahora resulta a nombre de qué o quién. En realidad esa injerencia de estos catalanes, Javier Vendrell y Grau, lo que ha demostrado es que vinieron a hacer muchos negocios con el gobierno de Gustavo Petro, sobre todo Grau.
Claro, y siempre se ha sabido que son de la línea Benedetti y de la línea Verónica Alcocer y que son súper amigos de ellos. O sea, ellos no tienen nada que ver con el proyecto del cambio. Los que tenían que ver con el proyecto del cambio fueron los que se fueron. No es que no tengan nada que ver con el proyecto del cambio, porque es que Gustavo Petro los conoció desde la alcaldía. Claro. Desde la alcaldía de Bogotá, y Javier Vendrell era un separatista vasco, es decir, compartían un poco este espíritu de rebelión permanente, revolucionario, y Javier Vendrell, que es más político que Grau, que Manuel Grau, porque Manuel Grau es básicamente un contratista que quiere hacer contratos acá, pues él ha sido muy cercano a Gustavo Petro, solo que Verónica Alcocer los tomó un poco de su cuenta, se volvió muy amiga de ellos, puso a Eva, no recuerdo el apellido, catalana, Eva Ferrer como su asistente, que era como tener ahí a Grau metido en la casa de Nariño, porque ella era el mismo grupo, exactamente. Entonces, pero sí, también son parte del tema de Gustavo Petro, solo que cuando Verónica Alcocer pierde espacio en terreno en la casa de Nariño, pues también todos ellos también se tienen que ir un poco, pero llega Armando Benedetti, es decir, sale Verónica Alcocer, llega Armando Benedetti y los catalanes permanecen ahí intactos. Bueno, y antes de despedir este programa, que lo empezamos muy divertido y lo terminamos un poco trágico, dramático. Sí, y vamos a seguir. No, entonces, Santi, como teníamos un tercer tema, pero ya el tiempo se nos acorta, haznos un pequeño resumen, cuéntanos en qué va el tema del juicio al expresidente Álvaro Uribe. Luz María, el juicio comenzó formalmente con la acusación de la Fiscalía sobre fraude procesal y soborno a testigos, en ese caso contra el senador Iván Cepeda, pero el expresidente y su defensa se han quejado desde hace varios meses de que no han tenido garantías, han tenido que elevar otras acciones ante un tribunal superior para que les conceda, por ejemplo, el derecho a revisar algunas pruebas, a llamar a testigos, a controvertir las pruebas de la Fiscalía. Y lo que pasó esta semana es que, pues por primera vez el expresidente asistió a Palo Quemado a una audiencia presencial, y ahí entregó un poco sus argumentos. Eso es histórico, un presidente de la República llegando a una audiencia de juicio no había tocado en los 200 años de historia de nuestro país. Sí, y pues frente a Eduardo Montealegre y a Iván Cepeda en un escenario de juicio, sus enemigos políticos también de mucho tiempo. Y lo segundo es que la defensa interpuso una tutela para pedirle a la jueza o al Tribunal Superior que la jueza tenga que revisar una recusación por imparcialidad. Y el tribunal ordenó que se suspenda hasta que se revise de fondo ese recurso. Sí, ahí simplemente decir que llama mucho la atención que hayan aceptado en el juicio estas grabaciones que hicieron de manera ilegal. Me acordé un poco porque la metió la Fiscalía, precisamente de Montealegre, creo yo, metió grabar el teléfono de Álvaro Uribe, a pesar, y luego dijeron que no, que se habían equivocado, que era en un caso de otro señor del Chocó y que se habían equivocado y lo habían grabado, pero no obstante aceptan esas pruebas como pero es porque válidas. La Corte Constitucional las aceptó como válidas, pero a lo que yo iba era que me acuerdo cuando Piedad Córdoba, cuando recogieron todos los computadores de Raúl Reyes en Ecuador, todo lo que había contra Piedad de Córdoba no la aceptaron. Y contra Álvaro Leiva, por ejemplo. Contra Álvaro Leiva no lo aceptaron como para tenerlos como prueba en el juicio. Entonces ahí pues uno le halla algo de razón al reclamo de la defensa del expresidente Uribe, pero lo otro es que creo que con base en eso es que han tomado la decisión de tratar, piensa uno, que tomaron la decisión de dilatar el proceso hasta que llegue octubre y de pronto ya se venzan los términos, entendiendo pues ellos con el argumento de que no están defendiéndolo bien, pues los otros diciendo que los están prorrogando indebidamente y no están acatando la justicia. Pero bueno, ese era un último tema, así microtema. Después seguramente el juicio vendrá y tendremos oportunidad de hablar más en detalle del tema. A ustedes muchas gracias por acompañarnos hasta ahora, por ayudarnos a ganar esa placa. La placa también es de ustedes, y pues que tengan un excelente fin de semana en compañía de todos sus más queridos amigos, familiares y allegados.